En el centro del Océano Pacífico, a más de 3.500 kilómetros de la costa más cercana, existe una isla volcánica donde más de 900 figuras de piedra miran hacia el horizonte con expresiones que parecen guardar secretos que el tiempo se ha negado a revelar. La isla de Pascua es uno de los lugares más remotos y misteriosos del planeta, y las estatuas conocidas como Moai continúan desafiando la comprensión de la arqueología moderna. Estas figuras monumentales fueron talladas entre los años 1200 y 1500 de nuestra era a partir de piedra volcánica extraída del volcán Rano Raraku, creando un complejo monumental aislado en la vastedad del océano. Cuando los primeros europeos llegaron en el siglo XVIII, encontraron muchas estatuas derribadas como consecuencia de los conflictos internos que sacudieron a la sociedad Rapa Nui, transformando tanto la estructura social como el paisaje visible de la isla. Algunas estatuas pesan más de 70 toneladas, equivalente a unos 40 vehículos todoterreno modernos colocados juntos. ¿Cómo movilizaron los habitantes prehistóricos estos colosos de roca sin ruedas ni metales? Los experimentos prácticos realizados en las últimas décadas han sugerido una respuesta fascinante. Las estatuas podrían haberse trasladado usando cuerdas y un movimiento de balanceo basado en la palanca, un método simple pero sorprendentemente efectivo sobre el terreno volcánico irregular. Cuando te encuentras de pie en esta isla de apenas 160 kilómetros cuadrados, rodeado por caras de piedra que se elevan más de 4 metros sobre el basalto oscuro, la experiencia es difícil de describir. Es como si estuvieras siendo observado por centinelas de roca que han permanecido en ese lugar durante siglos, indiferentes a todo lo que el mundo ha cambiado a su alrededor. En 1995, la UNESCO reconoció oficialmente el complejo de los Moai como Patrimonio de la Humanidad, colocándolo entre los monumentos más protegidos y culturalmente significativos del planeta. Pero ningún reconocimiento institucional puede capturar la sensación de estar en ese punto extremo del mundo, mirando esas enormes caras de piedra que te devuelven la mirada con una calma que parece desafiar al tiempo mismo. La isla entera, con sus rutas volcánicas y sus superficies de basalto oscuro, se convierte en un escenario donde cada piedra narra una historia de esfuerzo colectivo sostenido durante siglos. En medio de una llanura abierta del sur de Inglaterra, un círculo de piedras se alza sobre el paisaje como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor hace milenios. Stonehenge es una de las construcciones prehistóricas más reconocibles del mundo, y sin embargo, después de siglos de estudio, sigue siendo uno de los monumentos más enigmáticos que el ser humano ha dejado sobre la faz de la Tierra. Este círculo de piedra fue construido hace aproximadamente 5.000 años, en un periodo en el que los seres humanos no disponían de maquinaria ni escritura. Los estudios arqueológicos han revelado que este lugar funcionó como cementerio ya desde alrededor del año 3000 a.C., lo que demuestra que Stonehenge no era una colección de rocas dispuestas al azar, sino un centro ritual de primera importancia. Los restos de cientos de individuos incinerados confirman que durante siglos sirvió como lugar sagrado de enterramiento. Las denominadas piedras azules, algunas de las cuales pesan alrededor de 4 toneladas, fueron trasladadas desde las montañas Preseli, en el suroeste de Gales, a más de 240 kilómetros de distancia. Grupos de personas prehistóricas, sin ruedas ni animales de carga suficientemente potentes, movieron bloques del peso de varios automóviles a través de terrenos accidentados, ríos y colinas. Según los expertos, lo más probable es que emplearan rodillos de madera, cuerdas trenzadas y grandes grupos humanos coordinados que arrastraban los bloques paso a paso. Durante siglos, los residentes locales atribuyeron a las piedras poderes curativos y llegaron incluso a raspar pequeños fragmentos para llevárselos a casa, una tradición popular que se mantuvo viva a lo largo de muchas generaciones. Esta creencia reflejaba una percepción profunda de que Stonehenge era un lugar de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, entre la tierra y los cielos. Y los cielos son precisamente otra clave para entender este monumento. Stonehenge está alineado con el sol durante el solsticio de verano con un margen de error mínimo. En el amanecer de ese día,
La luz solar penetra directamente por la entrada principal e ilumina el centro del círculo. Esta no es una coincidencia arquitectónica, es una decisión deliberada, planificada con una precisión que asombra incluso a los astrónomos contemporáneos. Sin paredes ni techos, las piedras se elevan unos 4 metros en un paisaje que ha permanecido prácticamente intacto durante 5.000 años. Sobrevivieron a imperios, guerras, pandemias y revoluciones industriales. Y siguen allí, en silencio, creando un símbolo poderoso que ha sobrevivido a civilizaciones enteras. Cada vez que el sol asciende sobre el horizonte en el solsticio de verano y su luz atraviesa el corredor de piedras, Stonehenge recuerda al mundo que hubo personas antes que nosotros capaces de observar el cosmos con una profundidad que apenas empezamos a comprender. En la meseta de Anatolia, en el centro de la Turquía moderna, se extienden las ruinas de una ciudad que alguna vez fue el corazón de uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo. Hattusa fue la capital del imperio hitita durante los siglos XIV y III a.C., convirtiéndose en un centro político de primera magnitud en el antiguo Cercano Oriente. Sus restos, puertas monumentales, murallas colosales, templos y palacios reducidos al nivel del suelo, son el testimonio silencioso de una civilización que durante siglos fue casi completamente desconocida para la historia moderna. Más de 30.000 tablillas de arcilla han sido recuperadas en Hattusa, un corpus documental extraordinario que incluye registros legales, textos religiosos y lo que quizás es el documento más célebre del sitio, una copia del Tratado de Paz, firmado entre el faraón Ramsés II de Egipto y el rey hitita Hattusili III en el año 1259 a.C. Este acuerdo, considerado uno de los tratados internacionales más antiguos que se conservan, estableció términos de paz y alianza entre dos de los grandes poderes de la antigüedad. Hoy, una réplica de este tratado preside la entrada de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Las murallas defensivas de Hattusa se extienden durante aproximadamente 8 kilómetros y rodean cientos de hectáreas, mostrando un nivel de planificación urbana comparable al de muchas ciudades modernas. La Puerta de los Leones, con sus enormes figuras felinas talladas a ambos lados del arco de entrada, y la Puerta del Rey, con sus relieves de guerreros armados, se alzan sobre suelo seco y vegetación baja, creando un paisaje árido pero cargado de presencia histórica. En el siglo XII a.C., en el contexto del gran colapso de la Edad del Bronce que afectó a todo el Mediterráneo oriental, la ciudad declinó y fue abandonada. Hattusa fue quemada y sus habitantes desaparecieron, dejando atrás solo piedras. Las preguntas que rodean este colapso, invasores, sequías prolongadas, conflictos internos, siguen siendo objeto de debate, y la caída de Hattusa es hoy un ejemplo paradigmático de cómo los cambios políticos y ambientales pueden transformar radicalmente el mapa del poder en solo unas pocas generaciones. Para muchas personas en Turquía, la era hitita forma parte de sus raíces nacionales, convirtiendo a Hattusa no solo en un yacimiento arqueológico, sino también en un símbolo de identidad cultural. Visitar sus ruinas es recorrer los pasillos de una historia que estuvo perdida durante siglos y que, una vez recuperada, cambió para siempre nuestra comprensión del mundo antiguo. En el año 1974, un grupo de agricultores que perforaba un pozo en busca de agua en la provincia de Shanxi, en el centro de China, golpeó con sus herramientas fragmentos de cerámica que resultaron ser parte de algo mucho más extraordinario de lo que nadie podía imaginar. Lo que emergió de la tierra en los meses y años siguientes transformó por completo la comprensión global de la dinastía Qin y se convirtió en uno de los descubrimientos arqueológicos más impactantes del siglo XX. El Ejército de Terracota es el nombre con el que el mundo entero conoce el ejército de arcilla construido para guardar al primer emperador de China, Qin Shi Huang, en su vida después de la muerte. Miles de figuras de guerreros, jinetes y caballos, todas en arcilla cocida y pintadas originalmente con colores vivos, fueron enterradas en grandes fosas subterráneas junto al mausoleo del emperador, dispuestas en formación de combate como si fueran a marchar en cualquier momento.
Cada estatua se eleva aproximadamente a la misma altura que un adulto moderno, alrededor de 1,80 m, y lo que más asombra a quienes las estudian es que no hay dos rostros exactamente iguales. Cada guerrero tiene rasgos faciales individuales, expresiones distintas, detalles personalizados en el cabello y el equipamiento. Esto es la evidencia de un nivel de artesanía individual que contrasta de manera sorprendente con la escala industrial del proyecto. Hablamos de miles de figuras, todas tratadas como individuos únicos. Las figuras fueron enterradas en formaciones de combate claras, con armas de bronce halladas junto a ellas, prueba de que esto no era simplemente un gesto simbólico, sino una estructura militar completa pensada para el más allá. Más de 8,000 estatuas de guerreros han sido excavadas hasta la fecha, un número equivalente al de una división militar moderna. Y eso es solo lo que ha sido excavado. Los arqueólogos estiman que el mausoleo completo podría contener maravillas que ni siquiera hemos empezado a descubrir. La pregunta que todos los visitantes se hacen es siempre la misma. ¿Por qué un emperador ordenó construir un ejército de arcilla para la otra vida? ¿Era miedo a la muerte? ¿Era un ego sin límites? ¿Era una creencia genuina en que el poder político podía continuar más allá de la existencia física? No lo sabemos con certeza. Y esa incertidumbre, esa ventana abierta hacia la psicología de un hombre que unificó China hace más de 2,200 años, es parte de lo que hace que el ejército de terracota sea mucho más que una maravilla arqueológica. Es una pregunta filosófica, formulada en arcilla. En la isla de Java emerge de entre jardines y vegetación tropical una estructura que no se parece a ninguna otra cosa que el ser humano haya construido jamás. Borobudur es un templo budista colosal, edificado con piedra volcánica durante los siglos II, III y IX de nuestra era, cuyo diseño en forma de mandala gigante transforma la filosofía espiritual en una estructura que las personas pueden recorrer físicamente, nivel por nivel, hasta alcanzar la cima y contemplar el mundo desde una perspectiva radicalmente diferente. El concepto que rige toda la arquitectura de Borobudur es el de un viaje espiritual. Quien recorre sus terrazas sigue un camino simbólico que va desde el mundo de los deseos y los sentidos, en los niveles inferiores, hasta la esfera de la iluminación, en los superiores. Cada piedra es una enseñanza, y cada relieve esculpido en las paredes es una página de un libro sagrado escrito en roca. Los relieves son verdaderamente extraordinarios. Más de 2,600 paneles narrativos recorren los corredores del templo, y si se colocaran en fila uno tras otro, se extenderían durante aproximadamente 5 kilómetros. Estas escenas talladas con precisión milimétrica narran episodios de la vida del Buda y alegorías del camino hacia la iluminación, conformando una enciclopedia visual de la espiritualidad del sudeste asiático del primer milenio. Borobudur también es extraordinario en lo técnico. La zona recibe unos 190 centímetros de lluvia al año sobre un suelo de origen volcánico relativamente blando. Los constructores tuvieron que reforzar los cimientos y diseñar un sistema de drenaje sumamente eficiente. Cientos de canales tallados directamente en la roca permiten al monumento sobrevivir siglos de lluvias torrenciales sin sufrir daños severos. Esta ingeniería hidráulica invisible, escondida dentro de la piedra, es tan impresionante a su manera como los relieves que decoran las paredes. En 1991, Borobudur fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tras un ambicioso proyecto de restauración que requirió desmontar y volver a ensamblar miles de bloques de piedra para preservar el monumento. Pero más allá de los reconocimientos institucionales, sigue siendo un lugar vivo. Las familias locales todavía llevan flores e incienso a sus terrazas, convirtiendo este monumento de más de 1000 años en un espacio donde la historia y la espiritualidad cotidiana coexisten con una naturalidad profundamente conmovedora. Al caminar por sus terrazas de piedra gris cubiertas de musgo fino, se tiene la sensación de que el tiempo transcurre de una manera diferente, como si el monumento existiera en su propia dimensión temporal, ajena al ruido del mundo moderno. En la frontera entre la Turquía moderna y Armenia, sobre el borde de una meseta que cae abruptamente hacia el río Akurian, se extienden las ruinas silenciosas de una ciudad
que en su momento de máximo esplendor fue una de las más grandes del mundo medieval. La antigua ciudad de Ani es uno de los lugares más asombrosos de Asia Occidental. Un conjunto de murallas, arcos, templos y catedrales dispersos sobre una estepa ventosa y desolada que hoy parece incapaz de albergar nada más que hierba y viento. En el siglo X de nuestra era, Ani llegó a tener alrededor de 100.000 habitantes, un nivel de población urbana raramente alcanzado en el mundo medieval. Era la capital del reino armenio bajo la dinastía Bagratid, y su posición en las rutas comerciales entre Europa y Asia la convirtió en un centro de intercambio cultural, comercial y religioso de primera magnitud. Sus iglesias y mezquitas, porque Ani fue también un ejemplo temprano de coexistencia entre comunidades religiosas distintas, competían en altura y refinamiento arquitectónico. Las murallas defensivas se extienden durante casi 3 kilómetros y fueron construidas con piedra volcánica rojiza, formando una enorme fortaleza a lo largo del borde del plató. Las técnicas de construcción utilizadas eran tan sofisticadas que algunos investigadores las han comparado con las de la arquitectura gótica europea que surgió en el mismo periodo. Incluso hoy, los científicos continúan debatiendo cómo los constructores crearon estructuras de semejante magnitud con una precisión tan notable. Pese a todo este esplendor, la ciudad fue cayendo. Invadida por los turcos selyúcidas en 1064, sacudida por terremotos devastadores, atacada por los mongoles en el siglo XIII y finalmente abandonada en los siglos posteriores, Ani fue desvaneciéndose lentamente. No fue destruida de golpe, sino consumida poco a poco por la historia hasta quedar reducida a lo que vemos hoy: arcos que se sostienen solos en mitad del viento, iglesias sin techo abiertas al cielo, fragmentos de frescos medievales que resisten obstinadamente a la intemperie. Estar en Ani hoy es una experiencia que no se parece a visitar ningún otro yacimiento arqueológico. No hay multitudes, apenas hay infraestructura turística, y el viento que cruza la meseta es el único sonido constante. Solo tú, el suelo seco, y las ruinas de lo que fue una gran ciudad. Los arcos de piedra que aún permanecen de pie en Ani, algunos de ellos después de casi 1000 años de abandono, demuestran un conocimiento de la física estructural que va mucho más allá de lo que solemos asociar con el mundo medieval. Es un lugar que te obliga a hacer silencio y a pensar en la fragilidad de la grandeza humana. En el noroeste de Arabia Saudí, en medio de un desierto que parece existir fuera del tiempo, emergen formaciones de arenisca rojiza de dimensiones colosales que guardan en sus superficies uno de los tesoros arquitectónicos más extraordinarios del mundo antiguo. Hegra, conocida también por su nombre nabateo al-Hijr, es una ciudad de tumbas talladas directamente en la roca viva, un cementerio monumental de la antigua civilización nabatea que solo en las últimas décadas ha comenzado a recibir la atención que merece. Más de 110 tumbas rupestres han sido documentadas en el sitio, y muchas de sus fachadas se elevan hasta unos 20 metros de altura. Lo que hace que estas tumbas sean verdaderamente extraordinarias no es solo su tamaño, sino el hecho de que sus columnas, cornisas, frisos y decoraciones fueron esculpidas directamente en la piedra natural, sin añadir ni un solo bloque externo. El artesano nabateo no construía la fachada, la revelaba, eliminando la roca sobrante para que emergiera la forma deseada de entre la piedra viva. Al caminar entre las formaciones rocosas de Hegra, uno puede observar con toda claridad las líneas de corte rectilíneas y las superficies pulidas creadas por las herramientas de los artesanos nabateos. Los escalones de las columnas, los elementos geométricos y las molduras de la decoración están perfectamente alineados sobre la superficie de la arenisca, lo que demuestra una planificación avanzada en el diseño de cada tumba. Los estudios arqueológicos sugieren que muchos de los monumentos de Hegra fueron construidos a lo largo de aproximadamente un siglo, lo que implica que el proyecto de talla se extendió durante varias generaciones. Podemos imaginar a artesanos que comenzaron a trabajar en una fachada y no vivieron para verla terminada, pasando el cincel y el conocimiento a sus hijos y nietos. En varias fachadas, inscripciones antiguas que registran los nombres de las familias enterradas y las normas de uso de la tumba siguen siendo legibles
después de más de 2000 años. Esta es quizá la dimensión más conmovedora de Hegra, su capacidad de transmitir nombres e identidades a través de un periodo de tiempo que trasciende por completo la memoria humana habitual. Leer el nombre de una familia tallado en la roca hace 2000 años produce una sensación de conexión a través del tiempo que ningún libro de historia puede reproducir del mismo modo. La arenisca en la que están talladas las tumbas tiene una capacidad extraordinaria para conservar los detalles, y sus colores cálidos, ocres, amarillos y marrones rojizos cambian con la luz a lo largo del día, convirtiendo cada visita en una experiencia visualmente diferente según la hora en que se llega. Imagina descender bajo la superficie de la Tierra y encontrar un cielo nocturno donde no debería haberlo. Eso es exactamente lo que ocurre en las cuevas de Waitomo, en la región de Waikato de Nueva Zelanda, donde el techo de una enorme caverna subterránea brilla con miles de puntos de luz azul verdosa que crean la ilusión perfecta de estar contemplando una galaxia desde el interior de la Tierra. Este sistema de cuevas de piedra caliza se formó hace aproximadamente 30 millones de años, durante un periodo en que toda esta región estaba sumergida bajo el mar. A medida que las capas de caliza fueron depositándose en el fondo oceánico y el movimiento tectónico las fue elevando sobre el nivel del agua, el agua subterránea comenzó a disolver lentamente la roca, excavando los corredores, cámaras y galerías que forman el sistema de cuevas que conocemos hoy. Las cámaras principales alcanzan alturas de casi 15 metros, con paredes y techos esculpidos por millones de años de erosión en formas que recuerdan las bóvedas de una catedral natural. Pero el fenómeno que hace verdaderamente único a Waitomo no es la geología, sino la biología. El gusano luminoso de Waitomo, especie endémica de Nueva Zelanda, emite luz biológica a través de un proceso de bioluminiscencia para atraer a sus presas hacia las trampas de seda que cuelgan del techo de la cueva como hilos viscosos. La luz que producen es de un azul verde intenso, y cuando miles de ellos se congregan en el techo de una caverna oscura, el efecto visual es absolutamente extraordinario. En 1887, los primeros exploradores europeos que navegaron en una balsa por el río subterráneo quedaron atónitos cuando el techo de la caverna comenzó de repente a brillar como un cielo estrellado. Uno puede imaginar la mezcla de asombro y desorientación que debieron experimentar. El cielo nocturno, ese referente fundamental de la orientación, aparecía de repente bajo sus pies reflejado en el río y sobre sus cabezas en el techo de la cueva, como si el mundo se hubiera invertido. Las estalactitas masivas de piedra caliza que cuelgan del techo, formadas gota a gota durante miles de años, crean columnas que recuerdan a los pilares de un templo construido por la paciencia de la naturaleza. Incluso hoy, los científicos siguen estudiando por qué tantos miles de estos organismos se congregan en las cuevas de Waitomo, creando una densidad de bioluminiscencia raramente observada en ningún otro lugar del planeta. Waitomo es, en ese sentido, no solo un espectáculo visual, sino también un laboratorio natural donde la biología y la geología se intersectan de maneras que todavía no comprendemos del todo. En el extremo occidental de Europa, donde las islas de Aran emergen del Océano Atlántico frente a la costa de Irlanda, existe una construcción que combina la ingeniería prehistórica con la geografía más dramática que uno pueda imaginar. Dun Aengus es uno de los fuertes de piedra más impresionantes de toda Europa, y su emplazamiento sobre acantilados que caen 90 metros verticales al mar convierte cada visita en una experiencia que mezcla la admiración histórica con el vértigo físico. Este fuerte fue construido hace aproximadamente 2000 años, durante la Edad del Hierro, y es considerado uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de Irlanda. El Atlántico mismo, con su caída vertical de casi 100 metros desde el borde de los acantilados hasta las aguas turbulentas que rompen contra la roca, actúa como la muralla más eficaz imaginable por el lado sur, haciendo completamente innecesaria cualquier construcción defensiva en esa dirección. Esta es la razón por la que Dun Aengus tiene la singular característica de ser un fuerte semicircular. La parte que mira al mar está abierta hacia el vacío del acantilado.
Las murallas de piedra construidas por sus habitantes prehistóricos solo necesitaban proteger los flancos que daban tierra adentro. Y lo hacen con una solidez que ha resistido 2 milenios de vientos atlánticos, lluvias y mareas. Frente a la entrada principal, una franja densa de piedras puntiagudas, clavadas verticalmente en el suelo, crea lo que muchos investigadores comparan con una barrera defensiva masiva de la antigüedad. Este campo de espinas de roca, conocido como Chevaux de Frise, habría sido un obstáculo formidable para cualquier atacante que intentara aproximarse corriendo. Pero la pregunta que más ha intrigado a los arqueólogos no es cómo defendía el fuerte a sus habitantes, sino cómo llegaron sus constructores a colocar semejantes bloques de piedra en lo alto de estos acantilados. Las excavaciones arqueológicas han revelado restos de viviendas, hogares y varias fases de expansión, lo que sugiere que este lugar pudo haber servido simultáneamente como fortaleza, centro ceremonial y símbolo de poder para las comunidades que lo habitaron. No era un refugio defensivo temporal, sino un lugar de permanencia y de identidad. Hoy, de pie en el borde mismo de los acantilados de Duna Angus, con el viento atlántico golpeando desde abajo y el océano interminable abriéndose hasta el horizonte, es imposible no sentir la presencia de quienes estuvieron aquí antes que nosotros, no como una abstracción histórica, sino como una realidad física, tangible, escrita en cada piedra de estas murallas que llevan 2000 años mirando al mar. A pocos kilómetros al oeste de Nápoles, bajo las aguas del Golfo de Pozzuoli, yace sumergida una de las ciudades más fascinantes del mundo romano, Baiae, la gran ciudad termal y de recreo de la élite romana, que hoy descansa bajo el mar como un museo arqueológico subacuático al que solo los buzos pueden acceder directamente. Es quizás el yacimiento arqueológico más inusual del Mediterráneo, una ciudad completa, con sus calles, sus villas, sus mosaicos y sus columnas, conservada bajo el agua con una claridad que el tiempo no ha podido borrar del todo. Baiae fue durante siglos la capital del placer y la opulencia para los ciudadanos más poderosos de Roma. Julio César, Pompeo, Cicerón, Augusto, Nerón, todos ellos tuvieron villas o propiedades en esta ciudad costera, donde el clima suave, las aguas termales naturales y la cercanía a la capital del imperio la convirtieron en el destino de vacaciones más exclusivo del mundo antiguo. El hundimiento de Baiae no fue el resultado de ningún cataclismo dramático, sino de un proceso geológico lento y gradual conocido como bradicismo, un fenómeno característico de los campos flegreos, la zona volcánica activa en la que se asienta. El bradicismo es el movimiento vertical lento del suelo causado por la actividad del magma subterráneo. A lo largo de los siglos, el suelo de Baiae fue hundiéndose gradualmente y la ciudad fue siendo engullida por el mar hasta quedar sumergida a profundidades que van entre 4 y 15 metros. Hoy, los buzos que descienden a estas aguas pueden nadar literalmente por las calles de una ciudad romana, observar los cimientos de las villas directamente apoyados sobre el fondo marino, y contemplar mosaicos con patrones geométricos que siguen siendo perfectamente visibles después de casi 2000 años bajo el agua. La durabilidad de las técnicas constructivas romanas queda demostrada de la manera más gráfica posible. Estos materiales, sometidos durante 20 siglos a la presión del agua y a la acción de los organismos marinos, siguen conservando su forma y, en muchos casos, incluso sus colores. Los investigadores han descubierto villas antiguas que contenían baños termales y piscinas de piedra, confirmando que la zona servía como un lujoso espacio de retiro para los romanos adinerados. La ciudad no fue destruida por la violencia ni por la guerra. Simplemente se fue hundiendo, tan despacio que quizás durante generaciones sus habitantes continuaron viviendo en ella mientras el agua subía milímetro a milímetro. Y en esa lentitud hay algo más inquietante que cualquier catástrofe repentina: el tiempo deshaciendo lo que el tiempo construyó, sin prisa, sin ruido, con la paciencia infinita del agua y de la tierra.